Vamos a abrir nuestra Biblia, Lucas capítulo 6, verso 43 al 45. En la Reina Valera contemporánea vamos a leerlo en unos momentos, pero ahí abra su Biblia en Lucas capítulo 6, versículo 43 al 45. Amén. Y en unos momentos vamos a leerlo juntos. Amén. Se cuenta que un boxeador de esos rudos le dio su vida a Cristo y se convirtió en predicador. Y en cierta ocasión, amén, se le hizo un poco tarde para acudir a una reunión, así que tomó un atajo para cortar el camino. Y de pronto el dueño de ese terreno le salió al encuentro con gritos, insultos y malas palabras. El hombre, amén, estaba tan enfurecido que lo retó a pelear. Y el predicador, amén, dijo: bueno, si quiere pelear está bien, solo deme un momento. Y empezó a orar y dijo: Señor, tú sabes que antes yo fui un boxeador rudo, que no tenía piedad de mis rivales. Tú sabes cuántas narices rompí y cuántos ojos dejé amoratados. Tú sabes cuántas costillas dejé rotas y a cuántos, amén, le tumbé los dientes. Señor, no me permitas matar a este hombre. No dejes que se me pase la mano, amén, al golpearlo. Y en ese momento el hombre lo interrumpe y le dice: mire, pensándolo bien, no es necesario que peleemos. Usted lleva prisa y yo tengo cosas que hacer, así que puede pasar las veces que guste por aquí. Amén. Gracias a Dios, amén, que somos salvos. Amén. Y la salvación, hermano, marca una diferencia tan clara como el día se distingue de la noche. Amén. La Biblia dice: un día éramos tinieblas, hoy somos luz en Cristo Jesús. Así de clara se ve la salvación de Dios cuando llega al corazón de alguien, como la diferencia que usted ve entre el día y la noche. Cuando la gente, hermano, vio a aquel gadareno parado junto a Jesús, dice la Biblia que se quedaron asombrados. Marcos 5, versículo 15, en la traducción del lenguaje actual, amén, dice que esto fue lo que sucedió cuando la gente vino a ver qué había pasado con el gadareno. Y dice: cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron al hombre que antes estaba endemoniado y lo encontraron sentado, vestido y portándose normalmente. Y los que estaban ahí temblaban de miedo. Amén. Ahora escucha, mira, dice aquí: este hombre estaba, después de mucho tiempo, portándose normalmente. Antes todo era anormal, porque el diablo siempre viene y hace que la vida de la gente sea normal, ¿verdad? Pero viene Jesús y hace que la gente se porte normalmente. Hay un cambio poderoso y dice: y los que estaban allí temblaban de miedo. Ahora, este miedo no era como el que infundía el endemoniado cuando estaba endemoniado. Este era más bien un sentimiento así de asombro del milagro que Dios había hecho en ese hombre. Entonces el evangelio, hermano, trae una nueva normalidad a nuestras vidas. Y en este pasaje, amén, que vamos a leer, habla de los frutos de un encuentro con Dios. Dice Lucas capítulo 6, verso 43 al 45, en la Reina Valera contemporánea, dice: ningún árbol bueno produce frutos malos, ni tampoco un árbol malo produce frutos buenos, porque cada árbol se conoce por su fruto. No se cortan higos de los espinos, ni se vendimian uvas de las zarzas. El hombre bueno saca lo bueno del buen tesoro de su corazón. El hombre malo saca lo malo del mal tesoro de su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Quiero hablar por un momento acerca de los frutos de la salvación. Amén. De eso vamos a hablar, amén, esta tarde. Ahora vamos a ver primeramente que la salvación habla de una nueva
realidad. Es posible, hermano, darle lectura a una vida cambiada. Si hay algo, si hay una palabra, amén, que puede describir la salvación, es la palabra transformación. Una persona es transformada cuando la salvación viene a su vida. Eso es lo que empieza a suceder. La vida de esa persona empieza a ser revolucionada. Hay un cambio poderoso de Dios. Y los demás inevitablemente van a notar que algo ha sucedido en la vida de ese hombre o de esa mujer. La Biblia dice así: las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Así de poderoso es, amén, el milagro de la salvación. Ahora, tal vez no somos conscientes de todo ese milagro que ha sucedido y todo lo que contiene esta salvación el primer día que fuimos salvos, pero hay evidencias palpables del milagro, ¿verdad? A lo mejor una persona que recibe a Jesús por primera vez no dimensiona el milagro de la salvación. Yo no lo dimensioné el primer día. Yo solo sabía que algo había sucedido, que Dios me había tocado, que me sentía diferente por dentro. No dimensionaba la grandeza del milagro que acababa de ocurrir en un instante. Es más, han pasado los años y sigo asombrándome de la grandeza de esta salvación. Todo lo que implica el ser salvo, amén, todas las cosas que están contenidas dentro de esa salvación. Yo he dicho, la salvación es como un enorme regalo, amén, donde hay muchas cosas adentro de ese regalo. Así es la salvación. La salvación, amén, resume todo lo que Dios ha hecho por nosotros. En Lucas capítulo 19, versículo del 1 al 10, encontramos un ejemplo de esa transformación cuando la salvación viene a la vida de alguien. Mira, aquí está un hombre que no le importó hacer el ridículo de subirse a un árbol con tal de ver a Jesús. Ahora, él tenía una mala fama de estafador que estaba a punto de cambiar. Lucas capítulo 19, versículo del 1 en adelante, amén, dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, amén, que había entrado a posar de un hombre pecador, a la casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, esta es una historia maravillosa, ¿verdad? Es una historia de un hombre que, a pesar de todo lo que ha logrado, él es un hombre rico, ahí lo dice. Él siente la necesidad de Dios, de ver quién es Jesús, porque ha escuchado de lo que Jesús hace en la vida de otros, y él solo quiere ver quién es Jesús. Ahora, hay cosas bloqueando, amén, su camino. Por eso él corre al árbol, amén, y Jesús voltea, amén, y lo mira y le dice: mira, baja, es necesario que hoy pose yo en tu casa. Ahora, qué privilegio, ¿verdad? Que cuando se imaginó él que Jesús le iba a poner tanta atención, al punto, amén, de ir hasta su casa. Y cuando están ahí, él siente una convicción y empieza a dar frutos de que algo está cambiando en el corazón de él. En ese momento que Jesús entra,
Porque una vez que Jesús entra, hermano, algo empieza a cambiar, algo empieza a suceder. Y él dice, mira, yo sé, amén, que le he fallado a la gente. Yo sé que me he portado mal con personas. Estoy dispuesto, amén, a restaurar lo que yo he dañado en la medida de lo que pueda hacerlo. Y Jesús dijo, estos son cambios de salvación. Son cambios de salvación. Amén. Ahora, el evangelio ataca las tinieblas del alma que están en una persona. La luz de la verdad, hermano, anuncia un nuevo amanecer. Yo recuerdo cuando fuimos a ministrar a Maribel, la esposa del hermano Mateo. Nunca se me va a olvidar lo que pasó esa tarde, noche, que llegamos ahí donde ellos vivían. Y nos sentamos con ella y empezamos a platicar, porque el hermano Mateo ya tenía como 2 meses, 3 meses viniendo a la iglesia, pero no le había dicho nada a ella. Entonces, un día nos dijo, pastor, ¿pudieran ir a hablar con mi esposa? Y yo le dije, sí, con mucho gusto, vamos. Ahora, nunca la habíamos visto, amén. Era la primera vez que nosotros íbamos a sentarnos a platicar con ella. Y cuando empezamos a platicar y a presentarle el evangelio, mira, ella estaba tan atenta de lo que estábamos platicando, que cuando yo le dije, ¿quieres recibir a Jesús? Ella dijo, sí. Y en ese momento, amén, inclinó su rostro, oramos por ella. Señor, pido un milagro para su vida. Y cuando, amén, terminamos de orar y platicamos un momento, ella empieza a ver hacia las paredes de su casa. Ahí tenía varias imágenes. Y ella sola, sin que yo le hubiera mencionado nada, pero ella sintiendo la vida de Dios ahora en su corazón, ella dijo, entonces eso ya no me sirve. Ahora, yo no había mencionado nada, ni un versículo, nada. Y le dije, honestamente, no. Tomó una silla, se subió y empezó a descolgar todo, lo echó en una bolsa y me dijo, tírelo. Y yo dije, hoy ha venido la salvación a esta casa, amén, porque ellos estaban arraigados, amén, en el catolicismo, pero este día entró Jesús a la vida de ellos y les cambió poderosamente. Amén. Un nuevo amanecer había, amén, sucedido en ellos. Un rompimiento, amén, con la vieja idolatría sucedió ahí. Ahora, la salvación, hermano, produce un deseo de arreglar las cosas que están mal delante de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 18 al 20, la predicación del evangelio en Éfeso está causando poderosas conversiones, milagros. Gente que había estado practicando por mucho tiempo la brujería, hoy están escuchando las poderosas verdades del evangelio. Y mire lo que está pasando aquí, Hechos 19, 18 al 20. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Y asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era de 50,000 piezas de plata. O sea, había un dineral invertido en esos libros de brujería, y la gente vino, puso todo eso, amén, y pusieron una hoguera y quemaron todo lo que tenía que ver con su vida pasada. Hoy, amén, estaban salvos. Y dice el versículo 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Amén. Mira, toda esa gente habían gastado todo su dinero, amén, en buscando a Pachita la curandera. Hoy están salvos, dice, wow, gloria a Dios, amén, porque mira, la salvación produce un deseo de arreglar cosas que están mal en nuestra vida. La palabra expone las obras, amén, de las tinieblas. Ahora quiero hablarte segundamente de la salvación tiene evidencias.
La palabra, amén, que nuestro texto nos da es la palabra frutos. Y los frutos hablan de evidencias, ¿verdad? Cuando Jesús está diciendo, todo árbol se conoce por el fruto viene a ser la evidencia. Entonces, cuando la Biblia habla, amén, de frutos, realmente está hablando de las evidencias de la salvación en la vida de alguien. La naturaleza de todo árbol, lo entendemos, ¿verdad? Es revelada por el fruto que da el árbol. Usted sabe qué tipo de árbol es un árbol simplemente por ver el fruto. No necesita más, solo necesita ver el fruto. Viendo el fruto, usted sabe qué árbol es. Si usted ve una naranja, ¿qué es? Es un naranjo, hermano. ¿Verdad? Está fácil. El fruto, amén, se lo está diciendo todo, ¿verdad? Si usted ve una papaya, ¿es un qué? Entonces, el fruto es lo que revela la naturaleza de ese árbol. Y dice Jesús, un mal árbol no puede dar buenos frutos. Mire cómo lo dice, amén, el Señor Jesucristo en su estilo. Amén. Dice versículo 43 y 44: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Entonces Jesús dice, lo que pone en evidencia a una persona es su fruto, sus actitudes, sus acciones, su conducta. Un mal árbol no puede dar buenos frutos. Entonces la naturaleza de la salvación, hermano, saldrá a la superficie. Amén. Ahí van a estar esos nuevos motivos, los nuevos propósitos, las nuevas prioridades, las nuevas aspiraciones que son el fruto de la salvación que Dios nos ha dado. Hay algo palpable en la salvación. Ya lo vimos en Zaqueo. Amén. Gálatas capítulo 1, versículo 22 al 24. En la Nueva Biblia Viva encontramos también la conversión de Saulo de Tarso, que ahora está asombrando a medio mundo por lo que pueden ver en él los cambios tan poderosos. Dice versículo 22 al 24: pero las iglesias de Judea todavía no me conocían personalmente, solo sabían lo que se andaba diciendo, que el antiguo enemigo de los cristianos estaba pregonando la fe que había tratado de destruir, y glorificaban a Dios a causa de mí. Ahora la gente empezó a correr la voz del milagro que había sucedido en Saulo de Tarso, y todos se quedaban asombrados. ¿El perseguidor Saulo es cristiano? ¿Va a la iglesia? ¿Predica a Cristo? ¿Cómo pasó eso? Dice, y muchos no me conocían personalmente, solo oían lo que se decía de mí. Porque sabe que gente habla de usted, aunque usted no se dé cuenta, habla de sus cambios, habla de su experiencia con Dios. Los demás hacen comentarios de lo que pueden ver en la vida suya, del milagro que pueden ver en usted. Ellos lo platican, es un tema de conversación para otros, aunque usted no se da cuenta de eso. Porque, amén, la salvación tiene evidencias, tiene frutos. Ahora la gente salva muestra frutos, hermanos, de arrepentimiento. Ese es uno de los frutos de la salvación. Cuando hablamos de arrepentimiento, hablamos de un cambio en el carácter, en la conducta, amén, de alguien. No podemos arrepentirnos realmente y seguir siendo los mismos que éramos antes. Cuando uno pasa, amén, y dice, Señor, yo me arrepiento,
de mis pecados, yo me arrepiento de lo mal que he vivido, Señor, me arrepiento lo rebelde que he sido en contra de ti. Y uno está haciendo esa confesión delante de Dios con un corazón tocado, quebrantado. Yo muchas veces he contado qué sucedió el día que yo pasé al altar a recibir a Cristo realmente. Fui tocado, amén, estaba bajo una convicción, sentía, amén, el toque de Dios. Estaba llorando por lo mal que yo había vivido delante de Dios y le decía: Señor, perdóname. Yo sé que te he ofendido muchas veces, perdóname, he sido un rebelde en contra de ti, perdóname. Y todo se lo estaba yo confesando a Dios en un altar. Y yo sabía que Dios me estaba tocando porque lo podía sentir. Mire, el arrepentimiento es un punto de inflexión, un punto de cambio. Hay un antes y un después de la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Así como ponen en la historia antes de Cristo y después de Cristo. O también en nosotros hay una historia. Antes de Cristo éramos de una manera, después de Cristo somos de otra manera. Hay un antes y un después en la salvación. El arrepentimiento, hermano, ataca de raíz lo que está mal en nosotros. ¿Sabe por qué muchas veces gente no cambia? Porque falla en su arrepentimiento. Realmente no se han arrepentido de lo que dicen que se arrepintieron. Porque cuando alguien realmente está arrepentido, ataca de raíz eso que está mal en sus vidas. Si hay un pecado, mira, en el arrepentimiento lo atacan de raíz para que Dios traiga cambios verdaderos en ellos. Es el evangelio lo que hace esto. No es tanto la educación. Y valoramos la educación, ¿verdad? Valoramos lo que la educación puede hacer por nosotros. Amén. Y valoramos y le decimos a los estudiantes: prepárense lo mejor posible. Pero la educación por sí sola, separada del evangelio, no causará los cambios que solo Dios puede causar en alguien. C.S. Lewis dijo esto: la educación sin valores solo convierte a un hombre en un demonio más inteligente. Eso está fuerte. Una vez más, la educación sin valores solo convierte a un hombre en un demonio más inteligente. ¿Cuántos se han encontrado con personas que según ellos están bien educados y a la misma vez lo siente uno bien endemoniados? Amén. Es lo que pasa. Ahora, la gente salva también anhela mostrar los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo son esas virtudes del carácter de Dios en nosotros. Esos son los frutos del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es el carácter espiritual en un creyente. Gálatas capítulo 5 verso 22 al 23 nos dice cómo Dios imparte su naturaleza divina en sus hijos. Y yo he dicho que estos frutos son la teología viva del evangelio a través de las actitudes de un cristiano. Mira, a lo mejor la gente no conoce mucho de teología, pero si pueden ver en ti los frutos del Espíritu Santo, pueden entender mucho la Biblia. Pueden entender mucho la Biblia por lo que ven en ti, por los frutos del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5 verso 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Ahora en esos 9 frutos se describe un carácter espiritual. Y qué maravilloso es ver ese fruto crecer en la vida de un cristiano, ¿verdad? Con el tiempo convertirse en cristianos que saben amar a los demás,
que saben mostrar un gozo ante la vida por lo difícil que sea la vida, que pueden tener paz en medio de las tormentas de la vida, que pueden mostrar fe cuando los demás se muestran escépticos, amén, y pueden ir mostrando estos frutos del Espíritu Santo en actitudes. Esto, hermano, es lo que adorna la doctrina del evangelio que predicamos, el fruto del Espíritu. ¿Cuántos han visto así un racimo bonito de uvas, así en toda su madurez y en todo su... Qué bonito se ve, ¿verdad? Bonito es. Hay más, hay muchos que tan bonito se ve algo así que los tienen como un adorno, porque se ve algo maravilloso en ese fruto. Bueno, cuando la gente ve el fruto del Espíritu en el carácter de un cristiano, se sienten atraídos hacia la vida cristiana. Se sienten atraídos hacia Cristo porque hay un magnetismo en estas virtudes. Amén. Hay algo que te atrae del fruto. Aún, hermano, cuando alguien no ha sido tan espiritual y muestra en un momento una actitud espiritual, sientes que has visto al Señor mismo. Sí, Esaú no era un hombre muy espiritual, pero un día se mostró bien. Y mire lo que pasó en Génesis 33:10. Porque aquí está Jacob todo asustado porque oye que viene Esaú, y la última vez que oyó de Esaú lo quería matar. Así que pues todavía dice, aunque ya pasaron 20 años, a lo mejor me odia más. Pero cuando viene Esaú y se encuentra con Jacob, mire lo que pasó. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues con tanto favor me has recibido. Amén. Cuando alguien te trata bien y muestra algo de esa amabilidad, uno siente que esa persona está mostrando una actitud del cielo. Hasta Jacob le dijo a Esaú: mira, también me has tratado, que cuando te vi me dio la impresión de ver el rostro de Dios, de lo bien que me has tratado. Entonces la gente ve en la vida de un cristiano el reflejo de lo que es el carácter de Dios. Ahora, la gente salva no practica el pecado. Estamos hablando de los frutos de una salvación genuina. La gente salva no practica el pecado. Mira, un cristiano puede fallar, sí puede equivocarse, incluso puede tener una recaída, pero el cristiano ya no se deleita haciendo eso. Es más, se siente mal. Ya, si un cristiano por un momento, en un descuido, hace algo que hacía antes, ya no se va a sentir nada bien. Amén. Mire lo que dice Primera de Juan 3, versículos 7 al 9, hablando de los que son nacidos de Dios, de gente salva, que no practica ya su antigua manera de vivir. Dice: hijitos, nadie les engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces la gente que ha nacido de nuevo ya no encuentra un deleite haciendo lo malo que antes hacía. Puede recaer, sí, pero no se va a sentir cómodo ahí. Va a buscar inmediatamente cómo reconciliarse, amén, con Dios, porque ya no practica. Antes nosotros practicábamos el pecado. 3 nomás. Todos los demás eran santos antes de venir a la iglesia, ¿ah?
No, sí practicábamos cosas, pero ya no. La gente, hermano, que sigue practicando el pecado después de mucho tiempo de estar en una iglesia, ellos niegan que realmente un día tuvieron un encuentro con Dios. Porque cuando una persona no cambia su estilo de vida de pecado, aún estando en una iglesia, eso niega que tuvieron un día un encuentro con Dios. No podemos mantenernos en una amistad con el pecado de antes, ¿verdad? Tiene que haber un rompimiento. Y Spurgeon decía que lo que trae un divorcio entre el pecado y la vida de una persona es el arrepentimiento. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 9 al 11, en la versión internacional. Vamos a leerlo. Primera de Corintios 5, 9 al 11. Pablo está escribiendo acerca de la conducta de una persona dentro de una iglesia que ha estado practicando la inmoralidad y ha sido descubierto en el pecado de inmoralidad. Y Pablo da aquí unas instrucciones a los cristianos. Mire lo que dice: por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras del mundo. En tal caso tendrían ustedes que salirse de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro o idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. Ahora está hablando de alguien que ya se hace llamar un cristiano. No, si yo soy cristiano, fumo, tomo, bailo, amén, por ahí tengo 3, 4 novias, pero soy bien cristiano. Y tú dices: no, tú no eres salvo. ¿Quién te dijo que tú eres salvo viviendo así? Y digo esto, hermano, porque hoy cualquier persona puede decir que son cristianos, vivan como vivan. Yo me he encontrado con gente que viene aquí y tienen un terrible estilo de vida, pero ellos aseguran que son cristianos. Y yo le digo: mira, tú no has nacido de nuevo. Tu vida no refleja el nuevo nacimiento de Dios en ti. Porque el que es nacido de Dios no practica el pecado, no lo practica. Amén. Alguien escribió estas palabras: la finalidad última del cristianismo es hacer buenos a los malos, y la prueba del cristianismo auténtico es que cambia las vidas. Los milagros morales del evangelio están a la vista de todo el mundo. ¿Cómo sabes que una persona nació de nuevo y es salva? Tú vas a ver cambios en su vida. Ojo, no van a ser perfectos, no, pero vas a ver cambios. Ellos ya no quieren vivir como antes vivían. Hay algo nuevo en su corazón que anhela agradar a Dios. Ahí te das cuenta de los frutos de la salvación de alguien. Ahora quiero ir al final y hablar de los hábitos de la gente salva. Porque hay hábitos también, amén, que demuestran qué persona ha sido salva. Uno de esos hábitos es que la gente salva se congrega. Amén. Hermano, congregarse, yo lo he dicho muchas veces, es un instinto de salvación. Te nace como instinto desde el día que tú eres salvo. Lo que anhelas inmediatamente es conectarte con la vida de la iglesia. Somos atraídos a la vida de la iglesia por la salvación que hemos experimentado. Mire, yo no anhelé estar en la iglesia hasta el día que fui salvo. Antes de ser salvo, yo odiaba muchas cosas de la iglesia. Un día yo tuve un enfrentamiento con mi padre, siendo yo un adolescente rebelde,
porque él quería que yo fuera a la iglesia a conocer de Dios. Él decía, mira, yo solo quiero evitarte muchas cosas malas que te pueden suceder allá afuera. Y en un momento, mira, de fuerte discusión, yo volteo y le digo, ¿sabe qué? Lo odio. Porque yo no quería saber nada de las cosas de la iglesia o de Dios. Pero el día que Dios me tocó, una de las primeras cosas que se despertaron en mí como un deseo fue ir a la iglesia. Yo todavía no escuchaba un sermón de que yo necesitaba ir a la iglesia. Yo le entregué mi vida a Cristo un sábado por la noche, de rodillas. El domingo en la mañana, hermano, lo que anhelaba era irme a la iglesia. Nadie me estaba empujando, nadie me estaba presionando. Era un anhelo en el corazón. Fue como un deseo que me atrajo hacia la iglesia. Por eso yo entendí que era como un instinto de salvación. Ir a la iglesia es una necesidad, es una prioridad, es un privilegio, es un deber sagrado. Entonces la gente salva se congrega por instinto de su salvación. La gente salva también lleva una vida de oración. Amén. Ocuparse de nuestra salvación, hermano, significa cuidar nuestra relación con Dios, pasar tiempo con Dios cada día de nuestra vida. Uno anhela platicar con Dios. Cuando yo estoy fuera de la iglesia y usted no me ve aquí, que estoy porque estoy en algún lugar predicando, amén, y regularmente estoy hospedado en un hotel, ese hotel se convierte para mí en el lugar donde hablo con Dios. Entonces me despierto en la mañana y busco ahí un lugar, amén, ahí me pongo, ahí hablo con Dios. Es una necesidad hablar con Dios. Una señal de alerta es cuando alguien deja de orar. Eso no está bien. Cuando alguien no está orando, algo no está bien. Amén. Ahora muchos dejan de orar porque sienten que Dios no está respondiendo a sus oraciones. Y dicen, ya no voy a orar. Pero le voy a decir algo. El Señor Jesucristo, que siempre oró antes de que el sol saliera, dice la Biblia que Él oró hasta un momento antes de ir a la cruz. Jesús estaba orando en Getsemaní. Ahí vinieron y lo apresaron y se lo llevaron, pero hasta ese último momento Jesús está hablando con el Padre. Pero escucha lo que Jesús está orando. En ese momento, Marcos 14, 32 al 36 en la Reina Valera 2015. Este fue el momento, amén, donde Jesús está orando aquí. Dice, llegaron al lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Tomó consigo a Pedro, a Jacobo, Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen. Pasando un poco adelante, se postraba en tierra y oraba que de ser posible pasase de él aquella hora y decía, Abba Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Ahora mira lo que está pasando, porque Jesús está en un momento intenso emocional. Dice que estos tres discípulos están viendo, hermano, cómo Jesús desnuda su alma delante de ellos. Dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. En Jesús hay angustia, hay agonía. En otro evangelio dice que en ese lugar Él está derramando gotas de sangre de su frente, del sudor, de la presión que está viviendo. Pero a pesar de que Jesús se siente triste y se siente en una gran agonía emocional, no abandona la oración.
Porque el sentirnos tristes no tiene por qué hacernos abandonar la oración. Jesús está triste, pero está orando. Está en agonía, pero está orando. Y le voy a decir esto: nunca permitas que tus sentimientos se eleven por encima de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está por encima de tus propios sentimientos y de tus propias emociones. Amén. Ahora Jesús viene aquí y mira cómo ora. Se postra y dice: Abba, Padre. Está orando, hermano, con una confianza al Padre, que usa la palabra Abba, y todos hemos escuchado que esa palabra es una palabra tierna para referirse al Padre celestial. Abba, Padre. Para Jesús el Padre sigue siendo esa comunión de cariño con Él. La palabra Abba significa papito, ¿verdad? Y así es como ora Jesús. Nunca deja de referirse a su Padre con un cariño. Y luego le dice: Abba, Padre, todo es posible para ti. En ningún momento Jesús dudó del poder de Dios. Y uno, por más difícil que sea el momento que uno está viviendo, uno, hermano, no debe dejar de creer esto: Abba, Padre, todo es posible para ti. Todo es posible. Tú puedes hacer todo lo que tú quieres. Todo es posible para ti. Pero luego Jesús dijo: aparta de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Él está dispuesto a tomar la copa del sufrimiento que viene. Y Pedro habló de esos sufrimientos y de las glorias que vendrían detrás de los sufrimientos de Jesús. En ese momento él estaba dispuesto a ser el grano de trigo que cae y muere para poder llevar mucho fruto de salvación. Estuvo dispuesto a tomarse la copa de la aflicción, del dolor, de todo lo que va a vivir Jesús esta noche hasta ser crucificado. Señor, estoy dispuesto a tomar esa copa. Amén. En Juan capítulo 18, en el versículo 11, dice esto: y Jesús entonces le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Porque Pedro trató de defender a Jesús. ¿Cuántos se acuerdan? En ese momento él se portó como sicario espiritual. Amén. Y le voló la oreja a uno que estaba ahí. Y Jesús le dijo: mira, mete tu espada. La copa que el Padre me da, ¿no la he de beber? Estoy dispuesto. Amén. Hágase tu voluntad. Padre, todo es posible para ti. Todo. Pero hágase tu voluntad. Yo sé que tú puedes hacer esto por mí. Y el cielo dijo un fuerte amén. Amén. Una cosa más: la gente salva demuestra una fe viva. Servimos al Dios vivo, hermano, y la iglesia es llamada la iglesia del Dios viviente. Si hay algo que debe sentirse en la iglesia, es la vida de Dios. Y la fe que nosotros profesamos en Cristo debe ser una fe viva, que tiene obras, que tiene acciones de Dios. Santiago, que era el medio hermano del Señor Jesucristo, escribió esta poderosa carta y dijo: la fe sin obras está muerta. Si tú dices que tienes fe, pero no tienes con qué demostrarlo y no tienes evidencias, entonces tu fe no está viva. La fe sin obras está muerta. Una vida, hermano, de servicio activo en la obra de Dios
Eso da fe y testimonio de que la fe nuestra en Dios es una fe viva. Cuando yo miro a un cristiano involucrado, activo, haciendo algo para Dios, produciendo algo con su fe, amén, veo que hay una fe viva en ellos, que da testimonio de que ellos creen realmente en Dios con su corazón. Y esa es la señal de la salvación que ha venido a ellos. El Espíritu Santo, hermanos, siempre nos está empujando fuera de los límites del egoísmo. La gente quiere estar ahí en su propio egoísmo. Yo, mi vida, yo para mí. Amén. Pero el Espíritu Santo viene y te saca de esos límites del egoísmo para que puedas vivir una vida plena en Dios, sirviendo a otros. Amén. La fe que Dios nos da nos hace anhelar una vida útil para Dios. ¿Sabe qué más anhelo yo? Que mi vida sea útil para Dios. Señor, quiero servirte. Quiero que mi vida sea útil para ti. Y cuando uno se siente útil, oh hermano, hay un sentimiento de satisfacción. Cuando Dios pudo usar tu vida y alguien viene y te dice, amén, me has bendecido. ¿Sabe qué disfruto yo cuando termino de predicar en algún lugar y Dios hizo algo? Yo sé que Dios descendió. Amén, que alguien viene y me dice, pastor, muchas gracias por ese mensaje. Me ha bendecido. Y yo solamente digo, gloria a Dios. Yo solo quiero que Dios use mi vida para que Él bendiga la vida de otras personas en lo que yo puedo hacer para Dios. Solo quiero ser útil para Dios. Y una fe viva te da una vida productiva en Dios. Uno anhela hacer una contribución valiosa con su propia vida. Y cuando tú sirves a Dios con esa fe viva, tú estás honrando el sacrificio de Jesús. A Él le costó todo que fuéramos salvos. Él dio toda su vida. Él fue a la cruz. Él se sometió al Padre completamente. No se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Y por eso somos salvos usted y yo. Ahora Él espera que nosotros podamos servir a Dios con todo el corazón y que nuestra fe pueda honrar el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y esta es la manera que vive la gente salva. ¿Por qué no inclinas tu rostro, cierras tus ojos en reverencia a Dios por un momento pensando? He hablado de los frutos de la salvación. Cuando Dios viene a nosotros, hay evidencias, hay frutos, hay una manifestación de la vida de Dios. Hay cambios, hay frutos de arrepentimiento, hay frutos de una vida cambiada. Uno ya no quiere ser como antes era. Uno no quiere regresar de donde un día Dios lo sacó. Uno quiere ir solamente hacia todo lo que Dios tiene preparado para nosotros, lo que Él nos ha prometido. Hermano, anhelamos estar un día en el cielo. De eso se trata la salvación. Salvación significa que Dios me ha dado la garantía que un día estaré en el cielo con Él eternamente. Pero que esa salvación tiene frutos en esta vida, tiene evidencias de que somos salvos, de que Cristo ha venido a nosotros. Hay cambios de arrepentimiento, hay frutos del Espíritu Santo. El Evangelio trae una nueva normalidad a nosotros. Dice la Biblia que aquel gadareno, aquel
hombre endemoniado, al que Jesús hizo libre, estaba sentado portándose normalmente. Su mente había sido sanada, su corazón ya no era aquel hombre que se lastimaba solo, que se cortaba el cuerpo. Porque antes que Jesús llegara, dice la Biblia que él se cortaba el cuerpo con piedras, se golpeaba, corría hacia las tumbas. Era un triste caso. Pero luego vino Jesús y le cambia la vida. Y ahora él es un hombre cambiado y transformado. Y Jesús le dice: ve y cuenta las maravillas de lo que Dios ha hecho contigo. Y dice que él fue por cada ciudad dando el testimonio, y la gente se asombraba de las cosas que oía del Gadareno. El cambio, la salvación de Dios. Todo árbol se conoce por sus frutos. Un árbol malo no da buenos frutos, un árbol bueno no da malos frutos. Jesús dice: cuando alguien es salvo realmente, se muestra en ellos un fruto de vida, un fruto de Dios. Cuando una persona en una iglesia, después de mucho tiempo, viven practicando pecados, es que no se han arrepentido delante de Dios realmente. Porque el arrepentimiento es un punto de cambio. Señor, perdóname, sé que esto está mal en mi vida, esto es inmoralidad, esto te desagrada, esto te ofende, esto me afecta a mí. Y tú le pides a Dios cambios. Señor, cámbiame, ayúdame. Gente viene atada a los vicios y claman: Señor, hazme libre de este vicio, ayúdame, rompe estas cadenas. Señor, hazme libre de este comportamiento compulsivo. Señor, libra, Dios, mi vida de estos pecados vergonzosos. Hazme libre de las ataduras sexuales. Señor, ayúdame. Y cuando clamamos a Dios, Él viene a nuestro encuentro, como vino al encuentro de aquel gadareno, o de Zaqueo, o de la mujer adúltera. Y Dios nos ayuda a hacer esos cambios, porque es un milagro lo que pasa aquí. La salvación, hermano, es el milagro de un nuevo nacimiento, de una nueva vida en Dios. Y Dios quiere ayudarnos. Ahora tal vez hay alguien aquí por primera vez, dices: pastor, yo no soy cristiano, vivo lejos de Dios, nunca le he entregado mi vida a Jesús, nunca se la he rendido. La manera que estoy viviendo, yo sé que no es agradable delante de Dios, pero esta noche quiero darle mi vida a Jesús. Quiero que Dios me ayude, quiero que Dios me cambie, que Dios me haga libre. Él quiere ayudarte esta noche. ¿Habrá alguien aquí? Levantarías tu mano, me dejarías orar por ti. ¿Habrá alguien en este lugar? Eres un hombre o una mujer, Dios te está hablando. Así como Zaqueo subió arriba de aquel árbol solamente porque anhelaba ver quién era Jesús. No le importaba si hacía el ridículo delante de los demás. Él solo quería ver quién era Jesús. ¿Habrá alguien aquí? ¿Le darías tu vida a Jesús? Amén. ¿Quieres que Dios te sane, que Dios te ayude, que Dios te haga libre? Esta noche Dios puede hacerlo. Dios quiere ayudarte. Hermano, hay frutos en la salvación. Hay frutos, hay actitudes, hay comportamientos, hay disposiciones del corazón para Dios cuando somos salvos. Y si hay algo que debemos agradecer siempre a Dios cada día es: Señor, gracias por haberme salvado. Gracias por haberme salvado, por haber venido a mi corazón. Gracias, Señor. Vamos a ponernos de pie, vamos a abrir estos altares. Amén. Y estamos aquí para hablar con Dios y decirle: Señor, ayúdame a seguir dando testimonio de ti.
a mostrar con mi vida que tú vives en mi corazón, y que estos frutos son la evidencia, Señor, de que la vida tuya está en mí, y que otros puedan ser atraídos hacia ti por lo que pueden ver en mí, Señor, de lo que tú has hecho en mi vida. Oh Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, esta tarde, ayúdanos. Tu presencia poderosa, Dios, en este lugar, tocándonos, Señor, en este altar, ayudándonos tú, Señor, a manifestar, Dios, Señor, los frutos de esta salvación tuya, Señor, que ha venido a nosotros. Y gracias porque un día irrumpiste en medio de las tinieblas que estaban sobre nuestras almas y sobre nuestras mentes, y no nos dejaban ver que tú eras, Señor, la esperanza de salvación. Pero un día tú, Señor, viniste a nosotros y los velos fueron arrancados y nuestro corazón fue tocado y convertido a ti. Señor, que podamos vivir cada día de nuestra vida manifestando y demostrando, Señor, esa poderosa salvación en la cual tú, Señor, por medio de Jesús nos has hecho salvos. Gracias por tu gran regalo. Gracias por todo lo que has hecho, Señor, desde el día que nos salvaste hasta el día de hoy. Y tú sigues perfeccionando tu obra poderosa de salvación, y seguimos creciendo, Señor, amén, en esa salvación, Padre. Hoy yo te agradezco esta tarde. Te agradezco, Señor, por lo que tú haces hoy aquí en este altar, Señor. Visítanos, tócanos, ayúdanos, muéstrate hoy, Señor, aquí para tu pueblo, Señor, hombres y mujeres de Dios, dando fe, amén, del milagro, Señor, que tú has hecho, Señor, hasta el día que podamos entrar a la eternidad. Que nuestra salvación pueda afectar la vida de otros, para que ellos también puedan ser salvos, Señor. Yo te doy gracias esta noche por tu verdad, por tu palabra, por tu Espíritu Santo y por la salvación tan grande que tú nos has dado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor y dale gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. A ti sea la gloria. Aleluya. A ti sea la gloria. Amén. Es maravilloso, hermano, ver siempre cómo la salvación llega a una persona. Yo no dejo de asombrarme de ese milagro. Nunca. Nunca dejo de asombrarme. Y siempre que veo a una persona por primera vez ser salva, yo le pregunto lo mismo. ¿Cómo es que Dios lo hizo en tu vida? Nunca me ha dejado de sorprender un milagro, porque la salvación es eso, es un milagro. Y cuando yo escucho eso, yo sigo dándole gracias a Dios por lo que Él hace en la vida de la gente. Y si hay algo que predicamos, es la salvación de Dios. Hermano, no hay nada imposible para Dios. Él puede hacerlo todo cuando nosotros creemos que Él puede hacerlo. Vamos a ponernos de pie y vamos a volver a nuestro lugar. Amén. Viva su salvación. Hay un pasaje en Filipenses que dice: vivan, amén, su salvación con todo el poder de Dios. Lleve esto en su corazón, guárdelo. Amén. El domingo, véngase a los hombres serios, 9 de la mañana, 10, 11 de la mañana, estamos aquí, 5:30. Amén. Vamos a despedirnos en oración y dándole gracias a Dios. Voy a pedirle al hermano Freddy que él nos despide en oración.